Muy buenos días. A nombre de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo ciclo de seminarios 2021. Hoy nos reunimos para desarrollar una instancia de reflexión y debate académico, dando a conocer el trabajo de recomendaciones realizadas en la NEPE en el tema de las Fuerzas Armadas y la futura Constitución. Antes de comenzar, ¿cierto? Les comento que durante la exposición los micrófonos y videos de quienes se encuentran conectados a través de la plataforma Zoom estarán apagados, no obstante tendrán la posibilidad de escribir preguntas en el icono preguntas y respuestas para que luego sean contestadas en la ronda una vez finalizada esta conferencia. Damos inicio entonces al seminario de hoy, Fuerzas Armadas y Constitución, la visión histórica, con las palabras de bienvenida de nuestro director, el señor Jorge Robles Mella. Director. Gracias, Cristian. En mi condición de director de la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos y a nombre de todos sus integrantes, le doy la más cordial bienvenida a este ciclo de 3 seminarios con el tema Fuerzas Armadas y Constitución. En un momento tan particular de la historia de nuestro país, nos enfrentamos a una tarea de singular importancia como lo es la nueva Constitución, la cual regulará nuestro accionar y de ella dependerán muchos acontecimientos que marcarán nuestro país y a nuestra sociedad. Indudablemente es una etapa que marcará el término de un ciclo de su evolución política y el comienzo de una nueva etapa de su historia republicana y democrática. La Convención Constituyente tendrá el deber de proponer un nuevo texto constitucional que se transformará en la piedra angular, que delineará un renovado contrato social con gran impacto en las futuras generaciones. Ante este gran desafío, es deber de todos efectuar los aportes que permitan a quienes representarán a toda la nación como integrante de la Convención Constituyente el máximo de antecedentes para que puedan analizar y tomar las mejores decisiones. Nuestra academia, con este primer seminario de 3, presenta el resultado de una investigación, la que iniciamos el año pasado, con una serie de preguntas, donde buscamos el máximo de respuestas, teniendo presente que lo que realmente importa es tener puntos de encuentro, y siempre con el respeto y la confianza de que el producto que estamos presentando está en el ámbito académico y de ser un generador de ideas y de mucho conocimiento. Durante nuestro trabajo también tuvimos un serio debate extenso con diversos planteamientos relativos a las Fuerzas Armadas que incluyen temas de gran trascendencia para el futuro de la defensa en el país, con intervenciones de académicos, políticos de diversas tendencias, cientistas políticos, abogados, constitucionalistas y especialistas en defensa. En resumen, nos preocupamos de tener un pluralismo con todos los que conversamos y estudiamos. Aprovechamos también esta oportunidad para darle las gracias a cada uno de ellos por sus aportes e interés en nuestra investigación. En cuanto al tratamiento de los temas, se incorporaron diferentes visiones, especialmente aquellas que expresen un pensamiento crítico fundado en la evidencia y abordando el problema de la seguridad y la defensa con un razonamiento científico, histórico y comparado. Con todo ello, el propósito de lograr una postura basada en una firmeza conceptual y que nos asegurara estar a la altura del desafío que se presenta como país. El trabajo se centró en 3 aspectos, los cuales daremos a conocer justamente en los 3 seminarios planificados para el presente mes. El día de hoy nos centraremos en el primer aspecto que considera el estudio histórico, el histórico nacional, acerca de las Fuerzas Armadas y su presencia en la Constitución y en algunos aspectos legales. La segunda sesión se centrará en una revisión de la realidad de otros países, al que hemos llamado estudio comparado, con el propósito de establecer un contexto de descubrimiento y generaciones y comparaciones de ideas. Finalmente, en nuestra tercera sesión, se plantearán los argumentos que esperamos constituyan un aporte sobre los principales temas que se debatirán en el proceso constituyente relacionado con las Fuerzas Armadas, basado en lo histórico, en el ejercicio comparado y con los antecedentes obtenidos de nuestras entrevistas. Como una forma de facilitar el trabajo realizado, la investigación se consideraron 6 factores de análisis, los cuales corresponden a presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución,
el reconocimiento a las misiones de las Fuerzas Armadas, subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, exclusividad de las instituciones de las Fuerzas Armadas sobre la posesión de las armas, el concepto de seguridad nacional, el Consejo de Seguridad Nacional. Comenzamos entonces con nuestro primer debate. Muchas gracias, señor director. Para comenzar, le doy la bienvenida, ¿cierto?, a los panelistas del día de hoy, quienes además, ¿cierto?, son los protagonistas del tema que nos convoca. En primer lugar, va a exponer el jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de ANEP, señor Miguel Navarro Mesa, y posteriormente realizará la ponencia el director de nuestra Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, el señor Jorge Robles Media. Dicho eso, dejo con ustedes al jefe del CIE, Centro de Investigación de ANEP, el señor Miguel Navarro. Miguel, por favor. Muchas gracias, Cristian. Muy buenos días. Me corresponde a mí en cierto modo el alto honor de comenzar esta presentación y tal como dijo nuestro director, nuestro trabajo se ha dividido en 6 aspectos y yo voy a presentar la perspectiva histórica de 4 de ellos, a saber, la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución, el reconocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, la subordinación militar a la autoridad civil y el monopolio de las armas, del uso de la fuerza por parte de las instituciones de la defensa, y todo esto, insisto, en la perspectiva histórica. Sin más, paso a analizar, primero que nada, la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Justo es decirlo, y hay que comenzar con reconocer que en toda la historia constitucional de Chile han habido alusiones a la presencia militar. Ciertamente, no, en los primeros textos constitucionales no fueron muy explícitos, pero esto se entiende. Cuando Chile se independiza, cuando comienza su vida republicana, existía un cuerpo militar, existían fuerzas militares en Chile que estaban, antes de la independencia, subordinadas a la corona, al gobernador, y la nueva institucionalidad entendió que las atribuciones que tenían estos cuerpos, y sobre todo las autoridades políticas, pasaban a las nuevas autoridades republicanas. Pero hay alusiones. Y así, por ejemplo, en la Constitución de 1823 se establecen normas bastante detalladas, si se quiere, respecto a las fuerzas militares, ya que habían 10 artículos específicos sobre las instituciones. Sin embargo, esto en la Constitución de 1833 cambió, se centró más bien en describir, comenzó a analizar, a utilizarse de manera más permanente el concepto de fuerza pública y se le reconoció básicamente en torno a 2 características, que eran la condición de no deliberantes y esencialmente obedientes. Esto está en la Constitución de 1833 y en la de 1925, en su texto original. Sin embargo, el gran cambio se produjo en el año 1971, con la reforma constitucional aprobada por ley la 17.398, el verdadero Estatuto de Garantías Constitucionales, cuya historia política es bien conocida, cuya historia en la política chilena más precisamente es bien conocida. Y aquí cambia totalmente la aproximación constitucional, porque por primera vez se establecen qué organizaciones constituyen la fuerza pública, y se les dice son las Fuerzas Armadas, y además se alude al Cuerpo de Carabineros, título que tenía Carabineros de Chile en ese tiempo. Y luego, en el mismo artículo 22, luego de esta reforma constitucional del año 71, se determinan cuáles son las características, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Entonces, nuevamente se refuerzan estos conceptos, aparecen en realidad por primera vez en esta reforma. Luego se dispuso que el ingreso a las Fuerzas Armadas fuese a través de las escuelas matrices, excepto el personal civil, y al mismo tiempo se dispuso que sus dotaciones solo podían ser fijadas por ley, con lo cual se retomó una antigua práctica constitucional. Entonces, con esto se ve claramente que el reconocimiento de las Fuerzas Armadas en los textos constitucionales es un proceso
progresivo que va evolucionando conforme también evoluciona la institucionalidad del país. En lo que dice relación con el reconocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, se produce una situación similar. Los primeros textos constitucionales son escasos, pero esto ocurría y esto se explica porque nuevamente en la misma situación existían fuerzas militares en el país en el periodo colonial tardío, en realidad ni siquiera tan tardío, prácticamente existe una fuerza, un ejército permanente desde comienzos del siglo XVIII, y esta fuerza militar tenía misiones que estaban fijadas en las ordenanzas españolas, y por lo tanto la nueva institucionalidad asume que estas misiones que estaban fijadas en las ordenanzas españolas continúan vigentes, lo cual ocurrió no solamente en el campo militar, sino que ocurrió en numerosos campos digamos, del desarrollo jurídico chileno, porque claro, obviamente iniciado el proceso de independencia y de la joven república, no fue posible regular todo conforme a las nuevas disposiciones, así que las normas españolas, el derecho indiano continuó vigente durante muchos años en Chile y progresivamente fue reemplazado por la codificación chilena. Y esto ocurre también en el caso de las misiones de las Fuerzas Armadas. Así que no hay en los textos tempranos, en los textos más primitivos, los reglamentos constitucionales previos digamos, de la Patria Vieja, no existen normas específicas, pero se van desarrollando progresivamente. En esto es muy interesante una mención breve, pero importante, a la Constitución de 1823, que establecía en su artículo 225, leo textualmente, decía: la fuerza del Estado se compone de todos los chilenos capaces de tomar armas, mantiene la seguridad interior y la defensa interior. O sea, ahí ya establece misiones específicas para las Fuerzas Armadas, o las fuerzas militares, cuando se había acuñado todavía el concepto de Fuerzas Armadas propiamente tal. Ahora, esto no continuó en los textos constitucionales siguientes, y tanto la Constitución de 1833 como la Constitución de 1925 no tuvieron normas específicas al respecto, y el gran cambio se produce nuevamente en la Constitución de 1980, en el sentido que ahora sí se establecen las misiones de las Fuerzas Armadas de una manera clara. El artículo 90, texto original, actual artículo 101, y ahí se establece ciertamente que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Pero nuevamente, aquí hay un proceso evolutivo que tiene sus altibajos, como lo hemos visto, pero hay un proceso evolutivo en cuya virtud la misión de las Fuerzas Armadas se está desarrollando. Obedece también a los periodos en los cuales se redactan los textos constitucionales correspondientes, y todo esto desemboca en la Constitución de 1980, que sí establece las misiones de manera bien clara. Artículo 101, las Fuerzas Armadas existen, que están además compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Pasando ahora al tema de la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Este es un tema que reconoce temprana importancia en la historia institucional chilena. El tema civil-militar se planteó muy temprano en el proceso de la Patria Vieja. No hay que olvidar el motín de Figueroa, que fue una especie de un intento realista a través del uso de la fuerza, ilegítima en ese momento, para impedir las elecciones al Congreso. De modo que el tema de la subordinación civil, la subordinación militar a la autoridad civil surge rápidamente en el proceso histórico chileno. Y ya por esa lógica, ya la Constitución de 1818 otorgó al director supremo el mando y organización de los ejércitos, armadas y milicias. Se radica esta temprana Constitución, la primera ya de Chile independiente, radica en el director supremo el mando sobre las fuerzas de ejército, armadas y milicias, que era la Guardia Nacional, lo que después derivó en la Guardia Nacional. Pero ya ahí hay una primera manifestación de mando de la autoridad civil sobre las fuerzas militares. Y esto se mantuvo a lo largo del tiempo con distintas variaciones. Se entendió siempre en los textos constitucionales siguientes
que el presidente de la República tenía mando sobre las Fuerzas Armadas y especialmente en caso de guerra. Y así se establece que el presidente podía mandar personalmente las Fuerzas Armadas en caso de guerra, conferir empleos militares también en caso de guerra sin consultarle al Senado, y en un proceso que se fue desarrollando progresivamente hasta la Constitución de 1980, pasando por la de 1833 y la de 1925. Hoy día, tanto en la perspectiva constitucional cuanto en la ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, resulta claro que el presidente de la República ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas en caso de guerra, lo dice el artículo 32 en su número 16 y el artículo 1 de la ley orgánica del Ministerio. Y hay que entender también que, considerando la redacción del actual artículo 24, bueno, el presidente de la República, en cuanto responsable de la seguridad exterior de la República, tiene también el mando supremo sobre, o por lo menos tiene una relación de mando sobre las Fuerzas Armadas, al igual que lo tiene sobre el resto de la estructura administrativa del Estado. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas y también las de orden y seguridad pública es especial, por la redacción que tiene el inciso segundo del artículo 24. Nuevamente en esto, lo que ocurre es que hay una subordinación progresiva, un desarrollo progresivo de la subordinación militar a la autoridad civil. Ahora, algo parecido ocurre con el Congreso. Y cuando digo el Congreso, en realidad, para ser preciso, con el Senado, porque de acuerdo a los ordenamientos constitucionales anteriores a la actual Carta Fundamental, el Senado tenía que dar autorización para los ascensos a los empleos de oficiales del grado coronel y equivalente. Esta fue una facultad tradicional en el ordenamiento constitucional chileno, pero desaparece en la Constitución de 1980. Ahí había otra forma, no exactamente de subordinación, pero sí de relación entre la organización militar, entre la estructura militar y el Congreso, específicamente el Senado. Pero nuevamente, aquí hay un proceso, especialmente lo que dice en relación con la figura del presidente de la República en cuanto jefe supremo, en cuanto responsable de la seguridad interna y externa del país, que se ha manifestado a lo largo de la historia. Y además esto ha tenido experiencia histórica, porque en 1879, si bien es cierto, el presidente de la República, don Aníbal Pinto, no asume el mando supremo de las Fuerzas Armadas a lo que estaba constitucionalmente autorizado. Por razones políticas decidió permanecer en Santiago junto con el gabinete, pero tenemos que recordar que se nombró la figura de lo que popularmente se le llama ministro de Guerra en campaña, cuyo nombre oficial, cuyo título oficial fue comisario general del gobierno. Este fue el cargo que tuvo Sotomayor, precisamente como representante personal del presidente de la República en el frente. Hay que recordar que en ese tiempo las comunicaciones eran tenues, el conflicto se desarrollaba a más de 1.200 kilómetros de Santiago y la vinculación, la forma de comunicarse era bastante tenue. Dependía solo de un cable submarino entre Valparaíso y Antofagasta. Por lo tanto, la figura del presidente, si bien don Aníbal Pinto no se hizo cargo personalmente, sí lo hizo a través de un delegado suyo, el comisario general del gobierno, o más popularmente conocido como ministro de Guerra en campaña, Sotomayor, y después José Francisco Vergara, que ocupó ese mismo cargo en las postrimerías de la guerra. Y algo parecido ocurrió en la guerra civil, dado que el presidente Balmaceda, en enero de 1891, asume el mando supremo de las fuerzas que le permanecieron leales, del ejército, técnicamente el ejército de Chile, y una porción menor de la Armada. Así que este mecanismo de subordinación militar a la autoridad civil está aprobado además en conflicto. Existe ese antecedente. Respecto a la exclusividad de la posesión de las armas y el ejercicio del poder de la fuerza de carácter monopólico por parte del Estado, la historia es un tanto distinta, porque en realidad técnicamente es un desarrollo que es reciente, que se radica con la Ley de Control de Armas, con la Ley 17798, que es promulgada en circunstancias de particular complejidad en la historia política chilena,
y se imbrica con la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ahí se radica de manera más concreta, o sea, a nivel legal, no a nivel constitucional, previo, me refiero a la Constitución de 1980, se radica el control de las armas por parte de las Fuerzas Armadas y indirectamente el monopolio del uso de la fuerza. Pero hay un antecedente que es muy interesante, que es a propósito del surgimiento en el año 32 de la milicia republicana. Aquí hubo un gran debate constitucional, precisamente porque la Constitución de 1925 se refería a la fuerza pública. Decía, la fuerza pública es esencialmente obediente y no deliberante. Y cuando se crea la milicia republicana, que obviamente no se creó por una reforma constitucional, hubo un enorme debate constitucional, fue muy intenso, con numerosos argumentos en un sentido y en otro, pero la gran ventaja que tuvo este debate fue precisamente poner de relieve la necesidad, la conveniencia de que este tema fuese efectivamente regulado a nivel constitucional. En ese sentido, la evidencia sugiere que quienes redactaron la actual Constitución tomaron la experiencia ocurrida del debate derivado de la creación de la milicia republicana y reconocen el valor, la necesidad y la importancia de que este tema haya quedado regulado a nivel constitucional. Por eso es que hoy día sí existe la Constitución. Hay ahí un antecedente que yo creo que es importante de tomar en consideración y perfila el valor de incorporar el uso exclusivo de las armas por parte de las Fuerzas Armadas. En síntesis, uno podría decir en estos 4 aspectos que tanto lo que dice la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución, cuanto el monopolio del uso de la fuerza y del control de las armas, cuanto las misiones y especialmente la subordinación militar a las autoridades civiles, uno puede decir que hoy día hay un sustrato constitucional, una hilación jurídica histórica que va desde los primeros textos incluso de la Patria Vieja hasta la Constitución de 1980 en una cadencia de progresivo desarrollo que es concordante con el desarrollo de la estructura jurídica y del ordenamiento jurídico chileno y que obedece también a los distintos procesos históricos a través de los cuales se ha ido gestando la normativa constitucional relacionada con la defensa y con las Fuerzas Armadas. Eso por mi parte. Muchas gracias, profesor Navarro, por esta exposición. Recordamos, ¿cierto?, a los auditores, a los televidentes que pueden realizar sus preguntas a través del icono preguntas y respuestas para que luego de la exposición del director Robles puedan ser respondidas. A continuación, entonces, invito a nuestro director para que realice su respectiva presentación. Director. Gracias, Cristian. Yo me voy a referir al concepto de seguridad nacional y al Consejo de Seguridad Nacional. Es necesario mencionar que el concepto de seguridad nacional se incorporó en la Constitución en el año 1980, pero es utilizado mucho antes que esta Constitución. Sin embargo, y hay que reconocer, existe un sector de la sociedad chilena abiertamente contrario al uso del concepto por considerarlo ambiguo, cuestionable en su origen y ajeno a la tradición constitucional chilena. Incluso, hay quienes sostienen que otorga a las Fuerzas Armadas roles no profesionales en forma excesiva, especialmente en el control del orden interno. Pero veamos qué nos dice la historia. Ya en la Constitución de 1823 nos encontramos con el título número 20, que se relaciona con la fuerza pública y se habla en forma específica de la seguridad interior y de la defensa nacional. Posteriormente, se produce un cambio en la Constitución de 1833, en su capítulo 9, que se llamó Garantías de la Seguridad y de la Propiedad. Posteriormente, en la Constitución de 1925, para referirse al problema de la seguridad del país, se utilizan varios conceptos y aquí ya comienza a ampliar la situación. Se utilizan los conceptos de seguridad, orden pública, seguridad exterior y seguridad de la nación. Este último solo para referirse a posibles acusaciones en caso que fuera comprometida por algunas autoridades sin una definición conceptual. Si bien es cierto, nunca se emplea en esta Constitución el concepto de seguridad nacional, queda en evidencia que para el constituyente de la época, la seguridad del país se manifestaba en 2 ámbitos que daban origen a una clara distinción conceptual: seguridad interior y seguridad exterior. Además, ambos temas
se trataban en una forma independiente, consecuentemente no existía una visión amplia e integradora de la seguridad, que surgiría décadas más tarde a través del concepto de seguridad nacional. En efecto, es ampliamente aceptado que el concepto comenzó a ser utilizado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Según la visión de algunos estrategas, había que adaptarse a las nuevas realidades que le imponía el escenario mundial, para lo cual, en materia de seguridad, era necesario integrar los esfuerzos de todos los ámbitos de acción, sobrepasando claramente el área de la defensa en un esfuerzo común. De esta manera surgió el concepto de seguridad nacional. En América Latina, los países de la región firmante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR en el año 1947 fue donde esta idea fue aceptada sin mayores cuestionamientos por quienes defendían los principios sobre la seguridad y las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países. El problema, más allá que existía una visión teórica sobre la cual se sustenta el concepto, es que su origen y difusión para América Latina se produjo en un contexto político internacional marcado por la bipolaridad. En Chile, el primer documento relevante que refleja la incorporación plena del concepto con una visión amplia de la seguridad es el decreto 181 de 1960, que crea el Consejo de Seguridad Nacional. Y aquí es bastante interesante porque ya en su artículo 1 dice: créese el Consejo de Seguridad Nacional, cuya misión será la de asesorar al presidente de la República en todo lo que se refiere a la seguridad de la nación y al mantenimiento de su integridad territorial. Por ende, uno podría deducir que ahí hay una relación directa. En la Constitución de 1980, en una clara diferencia con la Constitución de 1925, se incorpora plenamente el concepto y se observa ya desde su artículo número 1, donde se establece como un deber del Estado el resguardo de la seguridad nacional, entre otros. Asimismo, este concepto se menciona en varios artículos que se refieren a diferentes ámbitos de acción del Estado, pero además, y es muy interesante señalar y considerar, que se incorporaron diferentes conceptos de seguridad en la Constitución de 1980. Por ejemplo, nos encontramos que el término seguridad nacional está escrito 11 veces, el término de la seguridad de la nación 5 veces, el término de seguridad pública 7 veces, el término de seguridad externa 1 vez. En relación a los libros de la defensa, nos ratifica que el concepto de seguridad nacional en Chile estaba presente. Fue así que en los libros de defensa del año 97 es bastante explícito para referirse a este concepto, lo mismo que el libro de defensa del año 2002. Ya posteriormente, el libro de la defensa del 2010 deja atrás el concepto de seguridad nacional y se habla de la seguridad de la nación chilena. Finalmente, el libro del 2017 sigue la misma tendencia del libro del 2010. Por ende, se puede decir que el concepto de seguridad nacional se ha ido superando hacia una nueva perspectiva. Por esta situación, estimamos muy importante también, en los próximos seminarios ustedes lo verán, poder observar el desarrollo de este concepto en el marco comparado. Sin embargo, más allá del nombre que se le otorga al concepto, es importante dejar establecido la necesidad de dar respuesta a esta realidad. En relación al Consejo de Seguridad Nacional, la necesidad que la más alta autoridad del país cuente con un consejo asesor para tomar decisiones importantes en materia de seguridad ha sido una preocupación que ha quedado reflejada desde hace más de 100 años, tanto en la tradición constitucional como legislativa. Hay que reconocer que este tema existen diferentes visiones, desde quienes sostienen que no debería existir ningún organismo distinto a los tradicionales consejos de gabinete en los que participan los señores ministros, hasta quienes apoyan la existencia de un Consejo de Seguridad con un funcionamiento permanente y un secretario encargado de él. En el caso de Chile, existe una amplia experiencia normativa y de empleo de organismos colegiados que han asesorado al presidente de la República en materia de seguridad por muchos años. Además, no ha estado ajeno a la evolución de formas colegiadas de consejo. Por ejemplo, en la Constitución del año 1823 definía ya un Consejo de Estado
que era presidido por el presidente de la República para asesoría de su gestión, el cual tenía un apartado especial, Guerra y Marina. Esta situación continuó en forma muy similar en la Constitución de 1833, con un Consejo de Estado. Sin embargo, el ámbito de estos consejos era muy amplio, y fue así que posteriormente, en el año 1906, se crea el Consejo de Defensa, el que posteriormente, en marzo del año 1925, por decreto 403, se moderniza creando el Consejo de Defensa Nacional con una función más específica en el ámbito de la defensa, siendo muy anticipado a la época que se vivía y también en los comparados regionales. Posteriormente, y avanzando con lo histórico y como una forma de buscar una mejor coordinación de los distintos actores, se crea el Consejo Superior de Defensa Nacional mediante la Ley 7144 en el año 1941. Este consejo tuvo varias modificaciones menores en los años siguientes. 20 años después, en el año 1960, y por decreto 181, se crea el Consejo Superior de Seguridad Nacional, el que evidenció una perspectiva más colegiada de asumir las responsabilidades de la conducción de la defensa y además llama justamente la atención lo señalado en el artículo 1 anteriormente mencionado. Posteriormente, en la Constitución de 1980 se consideró un capítulo específico, el numeral 10, como Consejo de Seguridad Nacional, el que actualmente, con los cambios constitucionales que se han efectuado, se encuentra en el capítulo 11 de nuestra Constitución. Sin embargo, del Consejo de Seguridad Nacional inicial en la Constitución del 80 se han producido dos grandes cambios. El primero de ellos, en el año 1989, mediante la Ley 18.825, en la cual se le agregó un miembro más al Consejo, el señor Contralor, y se determinó también que los acuerdos debían adoptarse por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio con derecho a voto. Finalmente, los cambios efectuados en la Constitución el año 2005 consideró las siguientes modificaciones sustanciales en este Consejo, que deberá ser convocado solo por el presidente de la República, requerirá de un quórum para sesionar con el de la mayoría absoluta de sus integrantes. En relación al Consejo de Seguridad Nacional en los libros de la defensa, nos demuestra también su inclusión en los textos del año 97 y 2002. Son documentos en los cuales son mencionados y definidos con el Consejo de Seguridad Nacional. En los libros de la defensa de los años 2010 y 2017 no se mencionó el Consejo de Seguridad Nacional. Se puede señalar entonces que el Consejo de Seguridad Nacional inicial, considerado en la Constitución de 1980, y las modificaciones efectuadas en los años 89 y 2005, es bastante diferente al inicial. Lo anterior, si consideramos que asumió definitivamente su rol de asesoría al presidente de la República. Pero además es necesario también señalar que hay algunos elementos que deben ser estudiados, pero esta materia será mencionada en los próximos seminarios para poder comparar los aspectos del Consejo de Seguridad en el ámbito regional, internacional y algún análisis más. Con eso yo termino mis dos conceptos. Muchas gracias, director. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. Agradecemos a todos quienes han realizado estas consultas a través del icono Preguntas y Respuestas de Zoom. Vamos a comenzar con la primera. Ustedes van poniendo de acuerdo, ¿cierto?, quién comienza las respuestas. Y fíjense que llegó bastante reiterativa esta consulta. Agradezco también al personal del CIDE que nos ha ayudado a congregar, ¿cierto?, las consultas que vamos a hacer a continuación. ¿La nueva Constitución podría establecer otra lógica de control democrático de las Fuerzas Armadas y modificaciones, por ejemplo, a la carrera de oficiales y personal del cuerpo permanente? Bien. Bien, yo creo que en una sociedad democrática hay una sola forma de control y de relacionamiento, que es básicamente a través de la subordinación militar a las autoridades civiles. Hemos demostrado cómo esto se ha ido desarrollando progresivamente. Ahora, obviamente hay una nutrida, densa y oportuna, diría yo, literatura sobre relaciones civiles militares que abordan este punto. Pasan desde los clásicos de Huntington
hasta Rebecca Schiff y sus aproximaciones más modernas. Pero todas en el fondo descansan en que hay una estructura jerárquica que parte en el jefe del Estado, como quiera que éste se llame, presidente de la República, primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, presidente del gobierno, como quiera que se llame, entre el jefe del Estado y la autoridad militar. Hay una relación. En todo sistema democrático ese es el mecanismo que tiene que implementarse, no se ve otro en un sistema democrático. Hay un ámbito, obviamente, la subordinación militar pasa por esta estructura jerárquica. En la mayoría de los sistemas, además, está el ministro o secretario de Defensa. Prácticamente en todos los países del mundo existe un ministerio o secretaría de Defensa, y luego está la estructura militar. Por supuesto, hay espacios siempre de debate respecto a la posición que puede tener en el caso chileno el presidente de la República, respecto a las Fuerzas Armadas. Siempre va a haber algún tipo de espacio de debate, pero la relación jerárquica es una sola, no hay otra, digamos. Es la que está establecida para cualquier sociedad democrática propiamente tal. Esa es la estructura. Obviamente, insisto, hay espacio de debate, pero en la práctica comparada sugiere una estructura fundamentalmente basada en el ámbito jerárquico de la autoridad civil a la organización militar. Y hoy día haciendo una salvedad que es muy importante, que es el concepto de control civil, tan utilizado en la literatura comparada, hoy día está siendo progresivamente reemplazado por el concepto de liderazgo civil. Pero este liderazgo civil radica mucho más en la autoridad civil, la responsabilidad de saber ejercer efectivamente la conducción de las Fuerzas Armadas, de la defensa, pero en el nivel que corresponde, o sea, en el nivel político. Eso es lo que podría... Director. No, en relación a la forma de gobierno, comparto plenamente lo que dice Miguel. Justamente son aspectos generales que deben estar considerados para poder seguir. Yo prefiero seguir con las preguntas porque veo que tenéis varias. Sí, han llegado varias, y la segunda va justamente en el tema de los riesgos que se ve en la propuesta de algunos sectores, ¿cierto?, de algunos de los constituyentes que han sido electos, que lo han manifestado a través de la prensa, de dejar fuera del texto constitucional a las Fuerzas Armadas tal como está el día de hoy, y mantener su definición, roles y tareas solamente en una ley. Bueno, yo creo que es una pregunta importantísima y justamente una de las que nosotros nos preguntamos mucho en nuestro trabajo. Primero hay que definir, y ahí va a ser una tarea de los convencionalistas, cuál va a ser el tipo de gobierno que va a tener nuestro país. Una vez definido el tipo de gobierno que va a tener nuestro país, hay cosas que en el Estado moderno siguen siendo las básicas, que el Estado tiene que asumir el rol del bien común, tiene que asumir las condiciones esenciales para la seguridad de su gente y del Estado. Por ende, este valor tiene que verse reflejado con algunos conceptos básicos. Y esos conceptos básicos son transversales a los gobiernos y al tiempo. Entonces, por ende, deberían haber algunas consideraciones específicas, misiones, roles. Es cierto que otras tareas pueden estar en una ley, pero los conceptos básicos por los cuales se deben regir, la seguridad, estoy hablando de la seguridad del país, tiene que estar escrito en la Constitución. Perfecto. Miguel. Yo creo que desde una perspectiva histórica, esto sería una involución, porque como hemos visto, en la presencia de las organizaciones militares, antes que se acuñara el concepto de Fuerzas Armadas, ha sido una constante en la Constitución. Entonces, uno espera que en los procesos políticos y jurídicos de un Estado hay un proceso evolutivo y que esto no se vea interrumpido por una involución, como sería el caso de dejar fuera de la Constitución a las Fuerzas Armadas. Creo que la evidencia histórica sugiere que esto debería seguir ese mismo proceso evolutivo y no ser interrumpido por una involución. Perfecto. Genial. Vamos a comenzar con usted, director, y respecto al artículo 101 y las críticas que han planteado algunos sectores, ¿qué cambios han habido? Usted habló de esto. ¿Qué cambios han habido del concepto de seguridad nacional desde que entró en vigencia la actual Constitución de la República en 1980 hasta la actualidad? ¿De acuerdo al concepto? El concepto de seguridad nacional. Bueno, el concepto, si bien es cierto, mucha gente dice que no está definido. Es cierto que no está definido en la realidad,
Pero aquí, y quizás hay un texto que tengo por aquí. Cuando se comenzó a redactar la Constitución, había una situación del país que no era menor. Y de ahí quedaron varios aspectos que nosotros nos encontramos con unos argumentos que eran interesantes de tener presente, puesto que estábamos en la década del 70, se debe reconocer que el concepto partió en el año 60, que el artículo primero del decreto da una definición más amplia, pero estábamos en una situación especial del país, próximo a los 100 años de la Guerra del Pacífico, estábamos con una situación que veníamos con el laudo arbitral que había sido declarado nulo para Argentina, y dentro de las actas de la escritura de la Constitución del 80, dice textual que justamente se prefirió no incorporar ninguna definición conceptual al respecto, en parte porque se comprendió la dificultad de hacerlo y la inconveniencia de definir en este texto por encontrarlo quizás un poco rígido y algo que podría evolucionar con el tiempo. Y fue así. Y hoy en día justamente nos encontramos con la gran discusión que, como no está definido, pero podemos ver, y de acuerdo al artículo primero, que la seguridad nacional es mucho más amplia y que abarca aspectos de seguridad exterior, de seguridad interior, y por eso también se mezclan los conceptos de la seguridad nacional. Cuando podamos ver la próxima sesión en el texto comparado, se van a encontrar justamente con una problemática muy similar, pero en otros estados está muy bien definido. Perfecto. Miguel, este ciclo de seminarios se llama Fuerza Armada y Constitución y hoy día se habla de la visión histórica y esta pregunta justamente habla de aquello. ¿Cómo se designaban a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas antes de la Constitución de 1980? Es decir, en la Constitución de 1925 en adelante. En realidad, el tema uno lo puede ver en una perspectiva incluso anterior, porque hay que entender la evolución estructural de las fuerzas militares en Chile. Normalmente se nombraba un comandante en jefe solo para los efectos de la guerra. Y esto fue lo que primó durante la vigencia de la Constitución de 1833 y que ocurrió exactamente durante la Guerra del Pacífico, que fue la experiencia bélica en la cual estos textos jurídicos se pusieron a prueba y se aplicaron. En ese tiempo, los mandos militares, los comandantes militares eran designados directamente por el presidente de la República. Pero sí hay que recordar que los ascensos a los grados de coronel y equivalente, en ese tiempo coronel y capitán de navío, requerían aprobación del Senado. Pero de entre los oficiales superiores, los que ya tenían el grado coronel y general, y especialmente de los que ya tenían el grado general, el presidente de la República, en caso de guerra, nombraba los comandantes en jefe, que fue exactamente lo que ocurrió a comienzo de la Guerra del Pacífico. Ahora, esos nombramientos los hacía el presidente de la República, siempre fueron atribución personal suya, y lo mismo ocurrió durante la vigencia de la Constitución de 1925. No había intervención del Congreso en el nombramiento de los comandantes en jefe. Siempre fue atribución personal del presidente de la República. Me refiero durante la vigencia de la Carta del 25, siempre fue atribución del presidente de la República escoger a los comandantes en jefe. Y era un procedimiento bastante poco reglado, a diferencia de lo que ocurre hoy día. Es un procedimiento bastante poco reglado, pero siempre fue una atribución personal suya. Lo mismo que hoy día, digamos, en este sentido, la Constitución del 80 es una tributaria de este mismo procedimiento, dado que ni en la del 25 ni hoy día había intervención del Congreso en el nombramiento de los comandantes en jefe. Muchas gracias, Miguel. Vamos con otra pregunta, director. La presencia de las Fuerzas Armadas en el desenvolvimiento nacional constituye, ¿cierto?, una inevitable realidad, ya sea en el ámbito que les exige y les entrega la actual Constitución o mediante participación ciudadana activa que como ciudadanos les corresponde. Y esto es válido para cualquier democracia. En ese contexto, ¿qué sentido podría tener dejar fuera de la Constitución a las Fuerzas Armadas, fuerzas castrenses, como quiere decir? Bueno, yo lo encontraría bastante delicado. Primero, es cierto que la Constitución de ahora tiene dos capítulos, uno asociado a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y otro asociado al Consejo de Seguridad Nacional. Quizás como capítulo no sería conveniente, va a depender del tipo de Constitución que vamos a
a redactar, va a depender también del tipo de gobierno. Pero hay conceptos que son transversales y por eso quiero ser aquí bastante claro. Lo que es la seguridad, estoy hablando de seguridad, no le estoy colocando un apellido y por eso viene un concepto que va a tener que ser definido: seguridad de la nación, seguridad del Estado, seguridad nacional. Habrá que estudiarlo. Por otro lado está la soberanía del país. La soberanía del país es uno de los aspectos más importantes que tiene que quedar reflejado en la Constitución. El hecho de quienes cuidan la soberanía del país y quienes ayudan en la seguridad, defendiendo los conceptos que se van a dar, son los que tienen la posesión de las armas. Y yo creo que algunos de esos artículos son necesarios para poder darle el marco en el cual se rigen en forma transversal y en el tiempo las Fuerzas Armadas. Yo creo que por lo menos algunas consideraciones tienen que estar. Perfecto. Miguel, tú hablaste del liderazgo civil en la presentación y la segunda consulta habla justamente de esta problemática. El liderazgo civil y de acuerdo a lo que se ha propuesto en algunos sectores que buscan modificar el rol que tienen actualmente las Fuerzas Armadas y quizás darle un rol más político, ¿cierto? Que finalmente lleva el gran miedo que hay en algún sector de la población de que las Fuerzas Armadas chilenas terminen, y siempre ocupan el ejemplo, quizás como las venezolanas. ¿Tú crees que eso podría ocurrir y cómo se podría evitar eso? Gracias, Cristian. Es una pregunta muy interesante. En primer lugar, yo quiero partir de algo un poco antes. La defensa es una de las funciones básicas de toda sociedad organizada, característica que comparte con el gobierno interior, la administración de la hacienda pública y, por supuesto, la administración de justicia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eso apoya naturalmente la presencia de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Ahora, respecto a este punto, bueno, precisamente es las características que hoy día reconoce la Constitución sobre las Fuerzas Armadas: profesionales, jerarquizadas, obedientes, no deliberantes, disciplinadas, es lo que puede evitar cualquier tipo de politización. Las Fuerzas Armadas son esencialmente no deliberantes, están al margen del proceso político, obedecen a la autoridad política legítimamente constituida y que actúe dentro de sus competencias. Este es el principio de legalidad que tiene que estar establecido en toda Constitución. Dicho de otro modo, si se mantienen estas características y se mantiene la estructura de obediencia a la autoridad política legítimamente constituida y que esta autoridad actúe dentro de sus competencias, bueno, no debería ocurrir ninguna forma de politización. No hay nada más grave para la estructura militar, pero sobre todo para la vigencia del Estado de Derecho y la vigencia de las libertades públicas y la mantención del sistema político, que Fuerzas Armadas politizadas, que estén entregadas al servicio de una idea política en contra de otro grupo o de otra idea política. Eso no está ni en la tradición política chilena, ni en la tradición militar chilena, y bueno, será la convención la que tendrá que asegurarse de que las normas básicas relacionadas con las Fuerzas Armadas impidan que se produzca cualquier derivación en el sentido de politización de las instituciones. Eso no ha ocurrido en el pasado, no obstante que sé que hay algunos que plantean que sí ha ocurrido, pero la realidad objetiva indica lo contrario, y naturalmente será a través de la normativa constitucional que tendrá que establecer las características básicas que impedirán o que están destinadas a impedir que se produzca una politización militar. No hay nada más peligroso para la democracia, para la vigencia del Estado de Derecho, que Fuerzas Armadas politizadas que estén al servicio de una idea política en contra de otra o sobre otra. Muchas gracias, Miguel. Director, en la Constitución de 1980 en adelante, y usted lo dijo en su presentación, se advierte que las orientaciones que ellos, ¿cierto?, escribieron en su momento, había un alineamiento a la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Si en esta ocasión se definiera en términos más parecidos a lo que en conceptos anglos se conoce, ¿cierto?, como Comprehensive Security, y eventualmente se modificara el nombre, ¿ve usted posible que se figure en la Constitución y se asuma un determinado consejo, quizás con otra designación o eventualmente con otra composición? Gracias, Cristian. Bueno, primero
tal como se cuestiona que el concepto de seguridad nacional no está escrito, entonces también uno se pregunta dónde está escrito la doctrina de seguridad nacional. Entonces, de ahí parte un cuestionamiento. Cuando se escribió la Constitución, que fue lo que yo mencioné, se puede decir que obedecía a orientaciones históricas por la situación bipolar. Pero hay varios hechos históricos que son importantes considerar. Por ejemplo, el año 65, leyendo el otro día el texto de un académico nuestro, nos encontramos que el presidente de la época rechazó a una imposición que estaba viendo Estados Unidos a través de la OEA, basado justamente en esta mal conocida doctrina de seguridad nacional, una intervención en República Dominicana. O sea, nuestro país era independiente. Lo mismo pasó posteriormente a finales de la década del 70, que si hubiera una doctrina de seguridad nacional regional, no nos habrían puesto una serie de cierres a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces, eso da cuenta que cada Estado tiene que definir su concepto de seguridad con el apellido que le quieran colocar. Por eso creo que es importante. En cuanto al Consejo, yo me quedo con algunos de los textos que hemos leído, y voy a leer uno textual que salió este año del profesor Augusto Varas, y que dice: organizacionalmente se debería eliminar el Consejo de Seguridad Nacional y establecer un Consejo Superior de la Defensa Nacional con una diferente integración por civiles y militares que asesoren al presidente de la República en esta materia. Esto nos recalca la seguridad de tener un consejo y la necesidad de definir lo que vamos a entender por seguridad. Muchas gracias. Miguel, tú eres jefe actualmente del Centro de Estudios Estratégicos de la NEP, el CIE. Esta pregunta habla justamente de aquello. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ha estudiado si los objetivos estratégicos de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas están alineados en la actualidad. Gracias, Cristian. Sí, aquí hay varios elementos que tocar. En primer lugar, hay una política de defensa que acaba de ser publicada por la actual administración. Y la política de defensa es la que corresponde que determine cuáles son los objetivos de la defensa nacional, eso es propio de toda política pública y de la política de defensa, y respecto a las cuales tienen que alinearse, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Una de las finalidades de la política de defensa es precisamente orientar el cumplimiento de la función de defensa. Por otro lado, la estructura actual del Ministerio de Defensa Nacional radica en la Subsecretaría de Defensa, todo lo que es la planificación primaria, que es una planificación de orden político, por supuesto orientada a la defensa, y está el Estado Mayor Conjunto, que tiene la planificación secundaria. O sea, por un lado tenemos la política de defensa nacional, que es la que determina los objetivos, que es lo que ocurre con esta política que acaba de ser publicada por la administración. Y en segundo lugar tenemos la estructura jerárquica del Ministerio de Defensa, que es la que determina cuáles son los objetivos de la defensa y la planificación, y que es aquella que luego tienen que aceptar, en la cual tienen que incorporarse las Fuerzas Armadas. O sea, el sistema está diseñado de tal manera que no pueden haber visiones distintas. Esto es algo que Chile ha ido desarrollando progresivamente. Hay que recordar que antes de 2001, en realidad, a mi juicio, o 2002, no existía una política de defensa explícita. Solamente a partir del libro de la defensa de ese año, el libro de la defensa 2002, se incorpora en la lógica de los libros de la defensa, pero existía sí una coordinación general que de alguna manera hacía, digamos, subsumía las distintas visiones de las instituciones, con mayor o menor eficiencia. Posteriormente, la definición en los libros de la defensa y luego en las políticas de defensa, primero incorporada en las lógicas de los libros, 2002, 2010 y 2017, y luego en la actual política de defensa, que es independiente de cualquier libro de la defensa, bueno, esas son las estructuras que permiten la alineación, la forma como se subsumen las visiones estratégicas de las instituciones en la visión estratégica que fija la autoridad civil. Yo quiero aprovechar esto, ya que estoy mencionando la autoridad civil, un aspecto.
a propósito de lo que yo mencioné sobre el liderazgo civil, no quiero que se quede una mala interpretación, en el sentido que el liderazgo civil implica alguna forma de caudillismo civil sobre las Fuerzas Armadas. Eso quiero que quede bien claro. El liderazgo civil es sencillamente el ejercicio pleno de las atribuciones políticas que el ordenamiento jurídico le fija a las autoridades civiles en relación a las Fuerzas Armadas. Ese es el concepto de liderazgo civil. No tiene nada que ver con caudillismo y quiero que quede claro ese punto que no lo aclaré en la respuesta anterior. Eso. Perfecto. Estamos llegando ya prácticamente al final. Director, si usted quiere también sí, quiero agregar algo respuesta. bien interesante a lo que dijo Miguel. Los 4 libros de la defensa definían, y uno cuando estudia y lo compara, se da cuenta de la evolución de los objetivos y en general del desarrollo político en el área de la defensa. La última política de defensa creo yo que es el buen resumen de los 4 libros y de lo que ha pasado en los últimos años en nuestra defensa. Y define muy bien 9 principios de la defensa de Chile, basados justamente en lo histórico y en los 4 libros, pero quizás lo que llama más la atención es que están separados los objetivos de la defensa, en los objetivos en seguridad externa y los objetivos en seguridad interna y desarrollo. Por ende, considerando esos 2 objetivos de seguridad externa y los 3 objetivos en seguridad interna y desarrollo, naturalmente se deduce los objetivos que cada institución debe cumplir en las diferentes áreas de misión. Muchas gracias, general. Vamos a realizar, ¿cierto?, ya las últimas preguntas. Y esta va orientada a los derechos humanos, un tema que ha estado bastante presente en la discusión pública después del 18 de octubre de 2019. Miguel, ¿cómo las Fuerzas Armadas y de Seguridad debieran asumir en plenitud, ¿cierto?, el respeto de los derechos humanos y cómo este aspecto se podría expresar eventualmente en la nueva Constitución? Bueno, es evidente que el desempeño de las Fuerzas Armadas, su actuación tiene que estar, tiene que recoger todo lo que dispone el ordenamiento jurídico, todas las normas, y dentro de este tiene particular perfil la adopción, el cumplimiento de los derechos humanos en su actuación. Esto las Fuerzas Armadas han tomado buena cuenta y ya desde hace algunos años es bien sabido que se ha incorporado en el sílabus de enseñanza de las academias en los distintos niveles, tanto en las escuelas básicas como en las academias de guerra, ramos relacionados con los derechos humanos, y no solamente con los derechos humanos, y esto es muy importante en el caso de las Fuerzas Armadas, sino que también con el derecho internacional humanitario, es el derecho de la guerra, el jus in bellum, es algo más amplio, y dentro de estos 2 conceptos se han incorporado los tratamientos de los temas de derechos humanos, o más que incorporado, yo diría que se han desarrollado más, porque siempre existieron. Entonces se han desarrollado más, han adquirido una especificidad propia y una densidad propia, y es lo que obviamente se está viviendo hoy día. Ahora, esto por supuesto podría quedar eventualmente en el texto constitucional, pero eso solamente le daría un rango constitucional a temas y a disposiciones jurídicas que ya las instituciones han incorporado desde hace largo tiempo en sus sílabus y que están aplicando. Eso es lo que puedo decir. Perfecto. Vamos entonces con la última consulta que ha llegado a este seminario con el cual abrimos el segundo ciclo de Fuerzas Armadas y Constitución. Y usted, director, habló el concepto bastante extenso de seguridad nacional y por eso se lo quiero consultar a usted. ¿Cuál es su opinión de cómo se abordó la seguridad nacional en el proyecto de reforma constitucional del año 2017 para modificar la Constitución Política de la República, ese boletín 11.617? Sí, es correcto. Nosotros trabajamos y efectuamos la comparación también de ese boletín. De hecho, tuvimos reunión y participó en un panel en el mes de marzo con nosotros uno de los autores de ese trabajo, y seguía con la misma lógica de la Constitución del 80-2005, considerando cambios muy menores en lo que es la seguridad nacional. O sea, y seguía, incorporaba todavía el término, incorporaba todavía el Consejo, con algunos cambios en cuanto a su composición. Pero en general eso nos permite a nosotros demostrar que ese proyecto de Constitución le da una continuidad a los conceptos de seguridad nacional
de las Fuerzas Armadas, de su presencia en la Constitución y de la necesidad de contar con un Consejo. Perfecto. Bueno, hemos cumplido 1 hora de reloj, creo que hemos respondido bastantes de las consultas y ha llegado el momento de finalizar este encuentro, dejándolos cordialmente invitados para el próximo día miércoles 23 de junio, también a las 10 de la mañana, el segundo seminario de este ciclo Fuerzas Armadas y Constitución, esta vez abordando la visión comparada. Participan la investigadora de ANEPE, doctora Loreto Correa, y el investigador también de nuestra academia, señor Alejandro Salas. Agradecemos a los panelistas, ¿cierto?, a las autoridades que también han estado presentes por su disposición y participación, y será entonces hasta el próximo día miércoles. Gracias, director. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Miguel. Igualmente, gracias, Cristian, y gracias a todos quienes nos han acompañado, han seguido este debate. Este seminario desde el día de mañana estará disponible en nuestro sitio web www.anepe.cl. Muchas gracias.